Hola hermanos y amigos, es nuevamente un gran privilegio y un gran gozo que podamos estar juntos un domingo más a la distancia, pero finalmente juntos para poder adorar a nuestro Dios. Los invito a que puedan entonces buscar en sus Biblias el Salmo 62, esa es la lectura bíblica inicial que vamos a tener entonces para iniciar este tiempo juntos de adoración. Así que los invito a que puedan buscar en sus Biblias Salmo 62. Dice la palabra de Dios: en Dios solamente espera en silencio mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte, nunca seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacaréis a un hombre vosotros todos para derribarlo como pared inclinada, como cerca que se tambalea? Solamente consultan para derribarlo de su eminencia, en la falsedad se deleitan, bendicen con la boca, pero por dentro maldicen. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria, la roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Los hombres de baja condición solo son vanidad, y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. No confiéis en la opresión, ni en el robo pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto: que de Dios es el poder, y tuya es, oh Señor, la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Entonces, vamos a juntos cantar a Dios y compartir un tiempo de alabanzas. Así que alabamos juntos a nuestro Dios. Todo
Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos momentos que podemos orar a ti. Gracias porque podemos llamarte Padre. Hacemos nuestras las palabras de tu siervo David. Levantamos a ti nuestras almas. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado. Te alabamos, Señor, por tu misericordia, porque es grande y libraste nuestra alma del abismo profundo. Gracias por dar a tu Hijo unigénito, para que tomara mi lugar y muriera en la cruz. Te pedimos, Padre, que consolides nuestro corazón para que tema tu nombre. No podemos hacerlo solos, Señor. Consolida nuestro corazón para que tema tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. A continuación, hermanos, vamos a seguir un periodo de oración con los motivos que van a aparecer en pantalla.
Oramos, hermanos. Señor, gracias te damos por esta reunión online que estamos teniendo. Sabemos que tú eres soberano. Tú sabes todas las cosas de principio a fin. Nosotros somos tu creación. Por tu voluntad nos permitiste ser tus hijos. ¿Cómo no adorarte todos los días? ¿Cómo no darte las gracias por permitirnos vivir? Tenemos que entender que todo lo que pasa, tú lo permites. ¿Y quién de nosotros lo va a discutir? ¿Quién va a dudar de ti, Señor? ¿Quién te dirá lo que tienes que hacer? En esta tarde te adoramos, una vez más. Te exaltamos, nuestro Rey. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Sí, bendice, alma mía, al Señor. Amén. Ahora vamos a seguir cantando y adorando a nuestro Dios. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es. El Hijo mi justicia es. En Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me cargan alas de águila, coronan mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna, cuando me llamen al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar,
¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, declarado justo soy en él. Santiago capítulo 5, vamos a ir a la palabra de Dios, la epístola de Santiago. Les invito a abrir ahí en el capítulo 5, donde hemos concluido el capítulo 4. Vamos a ver ahora los primeros 6 versículos. Dice el versículo 1, oíd ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Llama la atención esta porción de la epístola porque tiene un estilo, el escritor levanta su voz al estilo de los profetas.
del Antiguo Testamento, con un mensaje judicial. Santiago, si ustedes observan los primeros 6 versículos, se dirige a personas ricas. El título de este sermón es Ricos, religiosos y malvados, y eso lo vamos a observar a medida que desarrollemos estos versículos. Ellos tenían tierras, tenían animales, ganaban mucho dinero, pero eran impíos en el trato con sus empleados, quienes probablemente eran parte de la iglesia. Entonces, a la luz de esta injusticia, Santiago les trata como a incrédulos por los frutos, evidentemente, los frutos amargos que producían sus vidas. Santiago les trata como con un mensaje fuerte, judicial. Entonces, ricos, religiosos y malvados. Y el bosquejo es muy sencillo, porque Santiago comienza con una sentencia, algo que ya está determinado para ellos. En segundo lugar, las pruebas, para condenar a alguien se necesita presentar las pruebas. Santiago lo hace. Y en tercer lugar, presenta la acusación, una acusación. Ahora, lo interesante es que en todo proceso judicial sería al revés. Debería presentarse la acusación, luego las pruebas y luego la sentencia. Santiago lo hace totalmente al revés, mostrando que Dios es quien juzga. Ahora, si fuese Santiago sería un prejuicio, pero como es Dios mismo, Dios que sabe todas las cosas, está determinando juzgar a estas personas de la forma que lo hace. Entonces, vamos a comenzar por la sentencia. Dice versículo 1, oíd ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Observen que no hay ningún llamado al arrepentimiento, ya es una declaración de juicio, como esas declaraciones a las naciones enemigas de Israel en el Antiguo Testamento. Es el juicio de Dios como un hecho inevitable. Las dos palabras ilustran el dolor que traería ese juicio de Dios sobre su vida. Dice llorad y aullad. Indudablemente el juicio de Dios, las personas impías no tienen temor ni de Dios ni de su juicio, pero cuando éste llega es sumamente doloroso. La idea allí es la de alguien gritando, lamentándose en alta voz, como alguien que está llorando a gritos sobre un cadáver. Habla de un dolor profundo, agudo, de desesperación. Las miserias que menciona en el versículo 1, la idea es esas miserias como alguien que está arruinado totalmente, que ha caído en desgracia, que está bajo una aflicción profunda. Bueno, uno diría que si le está hablando a los ricos, lo más probable es que esta aflicción sea de índole financiera. Pero la idea es que es mucho más que lo financiero. Es algo peor. No solo perderían sus riquezas, sino que sufrirían la condenación eterna. El tema de esta carta, como ya lo hemos mencionado, a medida que hemos pasado por sus capítulos y versículos, el tema es básicamente la vida cristiana auténtica. No teórica, sino auténtica, como fruto de la salvación en Cristo. Y el versículo que resume la carta, la mayoría de los comentaristas coinciden que es el versículo 22 del capítulo 1. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Los verdaderos creyentes obedecen
la palabra de Dios, no solamente la oyen. Entonces Santiago aquí se dirige a personas autoengañadas, como dice el capítulo 1, versículo 22, engañándoos a vosotros mismos. Es probable que mantenían la idea que las riquezas eran evidencia de estar bien con Dios, de que la bendición de Dios estaba sobre sus vidas. Por lo tanto, no había nada que preocuparse porque disfrutaban de una vida financiera holgada, y eso demostraba la aprobación de Dios sobre sus vidas. Bueno, la verdad que no era así. Ser creyente es otra cosa. No es sinónimo, las riquezas no son evidencia de ser rico para con Dios. La realidad es que ser creyente y ser rico evidencia el verdadero poder de Dios. Las dos cosas. Si alguien es creyente y es rico, eso evidencia que Dios es de mayor deleite que las riquezas, porque un verdadero creyente va a amar a Dios sobre sus posesiones. Por lo tanto, muestra el milagro del Evangelio, un milagro mayor que hacer pasar un camello por el ojo de una aguja, como Jesús lo dijo. En Lucas 18:24 Jesús dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Entonces encontramos aquí en el versículo 1, dice: ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Que vienen, la idea ahí, el verbo comunica que están llegando, que están arribando sobre ustedes. ¿Qué miserias son? Bueno, básicamente es una calamidad. Literalmente la calamidad está llegando a sus vidas. Cuando las riquezas están arraigadas en el corazón de una persona, cuando sus afectos por sus riquezas están allí arraigadas en el corazón, la Biblia le llama avaricia. La palabra avaricia significa amor por el dinero, y es idolatría, ocupando el lugar que le corresponde a Dios. En 1 Timoteo 6, Pablo desarrolla este asunto para los cristianos. Dice que teniendo sustento y abrigo deberíamos estar contentos. En el versículo 9 dice: los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Es muy evidente que es algo realmente malo para los cristianos, el querer enriquecerse. Y luego dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por lo tanto, la riqueza no debe ser una meta bajo ningún punto de vista para un verdadero creyente. Las riquezas como un fin en sí mismo. Es muy peligroso, tan peligroso que Pablo le ordena a Timoteo en el capítulo 6, versículo 1 de la primera epístola: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. Huye del amor al dinero. Un hombre de Dios no puede estar detrás de las riquezas. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, huye del amor al dinero. El creyente en Cristo Jesús usa su dinero sabiamente, y el uso de su dinero de forma sabia es según las Escrituras. ¿Cómo usa un cristiano su dinero? Bueno, en primer lugar, usa su dinero para proveer para su familia.
Primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, el buen uso del dinero es justamente perseguir esa meta, proveer para la familia. En segundo lugar, usa su dinero para el avance de la obra de Dios. Eso lo vemos en toda la Biblia, que el pueblo de Dios usaba su dinero para sostener y financiar la obra de Dios. Luego también usa su dinero para alcanzar a los perdidos, como la parábola de Jesús. Usa su dinero sabiamente para lograr amigos para el reino eterno. Y también usa su dinero para ayudar a los necesitados. Pero nunca para acumular el dinero como una fuente de deleite, solo el hecho de saber que ese dinero está allí acumulado en las arcas propias. Acumulación, y solo para hacer la distinción, acumulación de dinero no es lo mismo que ahorrar. Ahorrar tiene una aprobación en todas las escrituras. No así la acumulación de dinero, de riquezas, como una fuente de placer y de seguridad. El hecho de saber que tengo todo eso acumulado ahí genera en mí un bienestar, una seguridad falsa, obviamente. Le preguntaron una vez a el millonario Rockefeller cuánto dinero sería suficiente según su filosofía de vida, y su respuesta fue un poco más. Y esa es la idea. Es el hambre voraz por acumular más y más y más. Quien ama el dinero, dice Eclesiastés 5:10, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. ¿Cuáles son las directivas del Nuevo Testamento para los ricos? Primera de Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Parecería que el dinero tiene esa capacidad de hacer que las personas se eleven por sobre los demás. En primer lugar, dice en esta carta pastoral, es decir, que los pastores debían enseñar, mandar, es la palabra que usa ahí en el versículo 17 de Primera de Timoteo 6, debían mandar a los ricos que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. No hay nada más hermoso que poner nuestra esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es un Dios vivo y es un Dios bueno, que nos da todas las cosas para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Ese es el bien más preciado para los ricos cristianos, que sean generosos, que hagan el bien, que sean dadivosos, mostrando así el poder del Evangelio en sus vidas. Y luego dice, atesorando. Si son cristianos, tienen que ser verdaderamente ricos. Y luego añade, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Es decir, un cristiano rico puede ser verdaderamente rico, es decir, que sus riquezas trasciendan esta vida haciendo estas cosas que menciona Pablo en 1 Timoteo 6:18, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Todos sabemos que estamos viviendo un tiempo extraño, difícil, y hay familias que tienen todo y están agradecidos a Dios, tienen todo en sus casas para vivir, tienen sus recursos, pero hay familias que en este momento no poseen lo necesario.
Este es un momento maravilloso para mostrar en la vida del cuerpo que es la iglesia la fluidez del amor. Un amor no teórico sino práctico. Indudablemente hay recursos que están yendo a estas familias, pero los que pueden y tienen deberían inclinar sus corazones y sus finanzas para ayudar a los que menos tienen. Observen el equilibrio, la generosidad, atesorar para la vida eterna, es decir, invertir en lo eterno, pero también dice el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Yo he visto gente resentida por no tener lo que otros tienen. Ese es un pecado y la Biblia le llama envidia. Tienen cierto resentimiento y lo expresan como si ir de vacaciones o poseer un lindo auto o una linda casa fuese algo malo. Eso es una idea equivocada, lo encontramos aquí, que Dios nos da las cosas para que las disfrutemos. Somos administradores, nadie es dueño de nada. Por lo tanto, cada uno rendirá cuentas de lo que Dios puso en sus manos para administrar. Sea mucho, sea poco, yo creo que la clave es ser buenos administradores y sobre todas las cosas ser generosos. Por lo tanto, en primer lugar, estas personas realmente podían esperar por el estilo de vida esta sentencia. Tenían que anticipar las miserias que iban a llegar sobre sus vidas. Entonces, una sentencia inevitable. Dice, llorad y aullad. En segundo lugar, las pruebas. Y las pruebas son irrefutables. Santiago pasa a mostrar las evidencias. Y las evidencias, básicamente, se observaban porque ellos quebraban el primer mandamiento y el segundo mandamiento, que resume estos dos grandes mandamientos que Jesús mencionó, resume toda la ley de Dios. No adoraban a Dios en primer lugar, ni amaban al prójimo. Por lo tanto, quebrantaron así toda la ley de Dios. Y permítanme hacer aquí una aplicación del Evangelio. La ley nos condena a todos, no solo a estos ricos, sino a todos los pecadores. La Escritura dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien se pueda parar frente a Dios, el Dios justo, y estar bien con Dios. Todos estamos por debajo de la justicia de Dios, no hay justo ni aun uno, no hay un justo. Y si lo hubo, fue Jesucristo, el justo. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado, estamos en falta, todos seríamos condenados. Por eso luego Pablo en Romanos 3:19 dice, toda boca se calle, todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. Y luego agrega en el versículo 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Todo lo contrario, la ley mostrará que somos culpables, nos mostrará lo pecadores que somos y cómo hemos quebrantado sistemáticamente, habitualmente la ley de Dios, ya sea por pensamientos, actitudes, hechos, omisiones, palabras. Todo el tiempo estamos quebrantando la ley de Dios. Entonces, bajo esta realidad de nuestro pecado, viene el Evangelio a nuestras vidas. Son las buenas noticias de que a pesar de que somos culpables y enfrentaremos un juicio seguro y una condenación segura, Jesucristo el justo vino para salvarnos, para rescatarnos, nos libra de una condenación justa. Tomó nuestro lugar, pagó el castigo que merecían nuestros pecados en el Calvario, y Él resucitó y se sentó en el trono de Dios y es el único mediador entre Dios y los hombres y los culpables, nosotros, todos los pecadores, podemos ir a Él para que Él pueda perdonarnos y hacernos
salvos, justificarnos, declararnos justos delante de Dios. Así que el cielo es solamente para los cristianos. El infierno es para todo el resto de la humanidad. El cielo para los cristianos, el infierno para el resto de la humanidad. Tal como se oye, solo serán salvos los que están en Cristo. Así es. Tal radical como eso suena, los que están en Cristo. Ni budistas, ni musulmanes, ni católicos romanos, solo pecadores que se arrepintieron y siguen a Cristo Jesús. Como lo dice Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay dos cosas para tomar nota de los que están siendo acusados, los que están sentados en el banquillo de los acusados, es decir, los ricos aquí. Por un lado, ellos acumulaban riquezas, ropa, comida, oro, plata. Por otro lado, no pagaban los sueldos a sus obreros. ¿Se dan cuenta? ¡Qué conflicto! Quiero que imaginen ahora a Santiago, el escritor, entrando en la casa de estos ricos, en sus mansiones, en sus casas distinguidas, en el seno de sus hogares, en sus viviendas. Y Santiago entrando abre sus placares, sus cajas fuertes, sus almacenes, y dice lo siguiente, versículo 2, vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se han oxidado. Su herrumbre será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. Es en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que han sido retenidos por vosotros. Clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? La ley del Señor era muy clara en cuanto a esto. Levítico 19:13 dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No lo harás, bajo ningún motivo. Y los profetas denunciaban cuando estas cosas ocurrían. Jeremías levantó su voz y dijo, ¡ay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! Es muy serio, y Dios lo toma en cuenta. ¡Qué horrible situación! Los obreros que han cegado vuestros campos. Es decir, el trabajo está terminado. Los obreros han trabajado hasta el cansancio y ahora tienen la esperanza de llegar al dueño de esos campos y cobrar lo que les corresponde. En cambio, esa esperanza es frustrada por la negativa. No se les paga lo que ellos merecen por su trabajo. Y viene el anuncio, hoy no podemos pagarle, surgió un inconveniente, o en la era moderna se cayó el sistema, o un problema con el banco, y muchas de estas clases de mentira. Recuerden que los obreros vivían día a día de lo que generaba su trabajo, era que llevaban el pan a sus hogares. Entonces, ante la no paga, solo generaba en el corazón de ellos una indignación. Los obreros, ante esta indignación, se transformaba en una oración al Señor, como un clamor que llegó a los oídos del Señor de los ejércitos. Y esa angustia
de no poder llevar la comida a casa, el Señor la recibió como un clamor, como una oración imprecatoria. Como en Egipto, Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos. Hermanos, Dios escucha el sufrimiento de su pueblo. Son como oraciones, y actúa como un gobernador justo, como un rey piadoso y justo. Se indigna por ese acto de injusticia y se prepara como un rey guerrero para la batalla. Ese nombre de Dios, el Señor de los ejércitos, es justamente lo que enfatiza su capacidad de defender a su pueblo y destruir a sus enemigos. Y en este contexto, los enemigos de Dios son estos hombres ricos que estaban actuando de esta forma con sus hijos. Primera de Samuel 17:45 dice: entonces dijo David al filisteo. ¿Se acuerdan a Goliat? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ese mismo Dios no ha cambiado en el día de hoy. Dios es provocado cuando su pueblo es maltratado. Cuando su pueblo es maltratado laboralmente. Y ese es el contexto de nuestra carta hoy. Dios se indigna y Dios va a actuar. Su pueblo descansa en el cuidado de Dios y no debe planear ningún tipo de venganza, pero sí debe descansar que Dios tomó nota de la injusticia. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Entonces hay una sentencia. Santiago muestra las pruebas. Las pruebas están a la vista. Las polillas comen la ropa de sus placares, sus finas ropas, sin uso, porque tienen tanta ropa que las polillas han hecho su obra, pero los obreros no tienen para comer. Las polillas sí, sus obreros no, porque no les han pagado. La acumulación de tantas cosas testificará contra ellos el día que Dios actúe. Y en último lugar, la acusación. Versículo 5. Y este versículo enfatiza el egoísmo que los caracterizaba a los ricos. Ese egoísmo que caracteriza a los predicadores del Evangelio de la prosperidad. Y hay 3 frases: habéis vivido lujosamente, habéis llevado una vida de placer desenfrenado, y en tercer lugar, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Engordado como un animal para una fiesta, para un día festivo. Esta clase de vida evidenciaba que no conocían a Dios. Eran hedonistas, ególatras, avaros. Versículo 6, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. El justo actuaba como el mismo Señor Jesucristo, como un cordero manso. Y recuerden lo que Santiago había dicho en capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Indudablemente son los mismos ricos que llevaban a estos obreros a los estrados de jueces amigos donde tenían comprada la justicia a favor de ellos. Y obviamente blasfemaban, jurando por el nombre de Dios. Bueno, Dios toma nota de eso. Y me llama la atención la actitud del justo, nuevamente. Él no hace resistencia. Y está bien. Está bien en el sentido
de no actuar en venganza. Estos hermanos procedían como Jesús, primera de Pedro 2:23, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando los obreros tienen que acudir a la justicia humana, deben hacerlo, porque tienen derechos, vivimos en una sociedad con derechos. Estos obreros estaban atados de manos, no podían acudir a nadie. Entonces guardaban silencio y Santiago dice, el Señor actuará. Ahora, ante tanta injusticia, la pregunta es, ¿cuándo se terminarán los problemas? ¿Cuándo concluirán mis problemas? ¿Cuándo acabará mi sufrimiento? Muchas personas sufren día tras día tras día. Y esta es la gran pregunta, con la cual despiertan y probablemente con la cual se duermen. Vamos a leer el próximo versículo y vamos a orar. Capítulo 5, versículo 7. Nos dará la respuesta. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Oremos. Señor amado, esperamos tu venida, como los santos en la antigüedad decían, Maranata, el Señor viene. Que esa sea nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa expectativa gloriosa de tu venida, Señor. Padre, ese será el día en el cual todos los asuntos que tienen que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver con nuestros sufrimientos, que es por nuestros pecados o por el pecado de otros, o por el pecado que, Señor, abruma la humanidad y el universo. Señor, ese día terminará todo para nosotros. Es el día glorioso del Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a vivir en esa esperanza, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.